Que ver con los canales de venta. ¿Por qué digo esto? Porque este año una de las características que tuvo el mercado fue un fuerte crecimiento del plan de ahorro. El plan de ahorro pesa hoy a nivel de patentamientos en el mercado argentino aproximadamente un 40%. Hay marcas que están con un promedio de 60% en su nivel de patentamientos, otras con un nivel del 30% en promedio. El canal plan de ahorro este año fue muy utilizado y ha tenido un crecimiento importante en la participación del mercado en total, de la misma manera que tuvo una menor incidencia el canal de ventas a empresas, el canal conocido como B2B, producto de que tuvo un gran año en el 2015, antes del año del cambio de gobierno. El 2015 fue un año de mucho movimiento en este canal, no lo fue tanto en lo que fue en el 2016. Y luego hay tres ejes de crecimiento que tienen mucho que ver con la red de concesionarios, dos especialmente de ellos, que son donde atacaremos fuertemente. La cobertura geográfica, si bien hoy la marca tiene una excelente cobertura a nivel nacional, 90% del territorio nacional está cubierto con concesionarios, nos queda un 10% del mercado. Hay algunas provincias y algunos puntos de la ciudad de la provincia de Buenos Aires que estamos sin cobertura. Ya estamos encarando la cobertura de estos territorios, de estas provincias. Y el otro eje fundamental tiene que ver con la performance comercial de la red. Nosotros dividimos a la red por participación de mercado en cuartiles de 10 concesionarios, tenemos 40 concesionarios, y estamos haciendo un fuerte trabajo sobre los concesionarios de cuartil 3 y de cuartil 4, que son los de peor participación de mercado, participaciones muy bajas, con los cuales allí tenemos planes de acción muy concretos, que obviamente ya hemos empezado, y que o terminarán en un buen plan de acción o tendremos que terminar en un turnover de concesionarios, poniendo concesionarios que realmente tengan una performance de acuerdo a la expectativa que la marca tiene. Y el último punto tiene que ver con la política comercial, que un poco da soporte a todo el resto. La política comercial tiene que ver con acompañar la comercialización de los productos con condiciones que sean competitivas en el mercado. Esto tiene que ver con incentivos a la red de concesionarios, tiene que ver con promociones para los clientes, junto con también una herramienta que es clave, que tiene que ver con el crédito, a través de campañas de crédito con tasas subsidiadas, y tiene también que ver con los incentivos que la marca otorga a los distintos canales de venta para que tanto el plan de ahorro como el B2B, como la venta a empresas, sean canales que realmente crezcan. De hecho, en agosto, con motivo de la convención que celebramos el día 2 de agosto, relanzamos el Círculo Citroën con un plan sumamente competitivo, al punto tal que hemos colocado la cuota del plan de ahorro del C3, la hemos posicionado en el cuarto lugar en el mercado, haciendo un bench con las demás marcas, de estar en una posición mucho más lejana, y a través de un trabajo que hicimos con la red de concesionarios hemos posicionado fuertemente y hoy tenemos un plan de ahorro sumamente competitivo con el cual esperamos realmente crecer. Y la otra novedad importante es que el CLIC también se suma dentro de los modelos de suscripción que este canal podrá comercializar. Con lo cual son todos ejes muy concretos, muy claros, y que de hecho no estamos esperando el 2017 para trabajarlo, sino que ya hemos empezado a trabajar, y de esta manera explicamos cómo vamos a crecer en aproximadamente 8.000 unidades de un año a otro en un mercado que, como dije, crece un 4% y nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de un 30%. Aquí vamos a poder ver un poco el plan producto actual, sin novedades que hay en el 2017. Aquí lo que ustedes ven es el peso que tiene cada uno de estos segmentos en el mercado y nuestro peso dentro de cada uno de los segmentos. El CLIC, que no lo tiene allí, el peso que aspiramos, que tenemos como objetivo dentro del segmento de los sedanes compactos, es entre un 8 y un 10% de participación dentro de este segmento. Lo que sí es importante, como bien decía Soledad, el CLIC viene a incorporarse a un segmento en el cual Citroën no estaba, con lo cual